y tiene que ver con Arturo Walden, más conocido como el Kiwi. No me voy a hacer el santo, pero el Kiwi comparte honesta opinión sobre su salida de TVN tras incómodo momento con Pamela Leiva. Estuvieron anoche en primer plano. ¿Qué fue exactamente lo que dijo cuando le preguntaron con respecto a su salida de TVN? Ayúdame, Manuel. Y este domingo, el Kiwi fue uno de los invitados a primer plano, donde obviamente abordó aquella polémica, la cual gatilló su abrupta salida del matinal de TVN. Me dolió. Mira, no me voy a hacer el santo, pero me dolió porque sentí que me trataron mal. Yo nunca he sido pasado para la punta, pero esa tarde fueron los ejecutivos del canal porque nos fue bien en la sintonía y pasó piola, explicó en el estelar de Chilevisión. Y en esa misma línea agregó, yo sé que me equivoqué, pero me dolió la forma, porque yo igual soy sensible. Me dio pena, me estaba yendo bien, marcaba buena sintonía, feliz, pero bueno, pasó. Yo he cubierto muchos festivales, incluso antes que lo tuviera Mega, estando muchas veces con Felipe Camiroaga también, Ferro. Lo que pasa es que lo que cuenta... Esta cosa pasó hace como años, ¿no? Noticias modernas. Noticias, lo que pasa es que él cuenta que lleva exclusiva. mucho tiempo sin trabajar. De repente, ayer en el programa Primer Plano se juntaron varios de los noteros emblemáticos de diferentes programas de televisión. Entonces, cada uno contaba cómo había sido su salida o en un momento dado el tiempo que habían hecho en todo este tiempo sin pantalla, ¿no? Y en el caso del Kiwi, lo que contaba era que efectivamente llevaba tiempo sin trabajar y que quizá ese día le venció un poco pues, la ansiedad. A Pamela Leiva le había ido muy bien la noche anterior. Obviamente varios medios querían localizarla, nadie pudo, pero él tenía el teléfono directo de Pamela Leiva porque había estado con ella en unos eventos. Entonces la llamó para decirle, oye, mira, estamos aquí, somos de TVN, a ver, en vivo, además, pucha, si fuera... Ella accedió a bajar y hablaron tranquilamente. Claro, en aquel momento en la efusividad y en vista que Pamela estaba también como muy contenta y muy divertida y había pasado en la Quinta Vergara lo de que le había sacado unos piquitos pues a un par. Pero ella le sacó con quiso hacer autorización. esta broma que él reconoce que se equivocó, que no lo hizo bien. Que en principio incluso los ejecutivos valoraron el matinal, les fue bien ese día, pero claro, después la resonancia social y lo que se generó en torno a este tema del beso robado de Pamela Leiva, incluso cómo reaccionó Pamela Leiva, pues hicieron que él saliese del programa y también del canal. Ahora... ¿Y su mea culpa cuál fue? ¿El de Arturo? ¿El de Kiwi? ¿Qué Arturo? ¿Ah, se llama Arturo? No, que él lo dice, él en cierto modo lo asume. Lo asume que se equivocó. ¿Usted creía que se llamaba Kiwi? No, pero es que nadie le dice Arturo. No, pues. Que él se equivocó, que él no era su pretensión, no era esa, que él que no pensó que lo hizo mal, o sea, que se equivocó, que nunca pensó que eso iba a generar el ruido. Pasa que yo creo que el Kiwi estuvo mucho tiempo fuera de la televisión y me parece que en ese tiempo Chile cambió y él no y cambió. la manera de hacer televisión también cambió. También, muchísimo. Entonces, de la primera época, por establecerlo así, de el Kiwi en televisión, creo que esto hubiese pasado corbata. O sea, no hubiese sido tema. Pero como en el año 2000. Claro. 2005, Ajá. hasta el 2008. Digo, sobre todo, además, que sí tenía como un poco la confianza que aparentemente tenía con Pamela, como algo de... Ya había habido el show anterior, la noche anterior, que ella robaba piquitos. Claro. O sea, robaba, pero igual estaba... Comillas, claro. Entonces, tenía un contexto, no fue algo antojadizo por parte de el Kiwi, pero, o sea, para muestra un botón de que han cambiado las cosas en nuestro país y cómo se perciben este tipo de actitudes. Ya no es gracioso, ya no es una broma, o sea, es algo que te puede costar tu pega. Sin ir más lejos, corríjanme si me equivoco, pero alguien que trabaja en este canal, un poco más arriba que nosotros, en alguna época habría inventado como un gag en sus notas que era dar la doble sensación, que era como dar doble beso a la invitada. No, te puedo llegar a No, eso. lleva, tú estás hablando del se- abuelito. No, el la doble sensación eran dos gemelos. Sí, yo sé, pues es mi abuelito. Como tu abuelito. Yo disfruté la doble sensación, pero era otra ¿Cómo? cosa. Sí, Pero Por no, eso. pero no era así, con agarra de No, no, cara. no, Dos hombres te agarraron y te besaron. No, se hacía A lo que voy a hombres... A ver, cuando estás en un equipo y hay ciertas confianzas y confianzas que todo el mundo sabía, Sí. cuando era el cumpleaños, quien te llevaba la tarta, ya que se habla de este tema, era esas personas. Y cuando se te entregaba la tarta Unos y tal, gemelos. Sí. A mí sí. me caían bien. Te daba la doble Simpático. sensación y era
pero un casto besito, una aquí y otra Pero aquí. por eso- O sea, como que tumba, como agasajando de buena onda y de. Quiero explicarme bien, porque si no me van a limpiar. Sí, por eso digo que todos Pero sabíamos para bien ser- lo Quiero que era. explicar bien o si no me van a barrer de acá. Pésimo tu ejemplo. El ejemplo que doy es que antes se hacía televisión de esa forma y como ¿Con darle besitos? beso a los invitados era parte de y todos lo accedían de manera muy contenta. Obviamente siempre fue consensuado y bajo la voluntad de las personas. Sí, pues yo- El día de hoy sabía, hacerlo y sin el consentimiento te manda al... Pero Es más que que- si yo llego y te agarro la cara o tú llegas y me la, de la Pero más nada. que todo como- eso es como, yo creo que lo que relataba ayer el Kiwi en primer plano es, o sea, a mí lo que me sentó mal es cómo fue después la situación. Claro. O sea, porque acaba el programa, obviamente en el programa la propia Pamela Ley me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Y Los tal cual. besos no se roban. Y ella después incluso siempre ha dicho, bueno, yo nunca pedí la cabeza del Kiwi, nunca fui en contra del Kiwi, no, si yo me llevo bien con él, me caía bien, solo que pensé que había algo que había hecho mal y pucha, yo expresé que no Le era salió el- natural y el se tal. sintió incómoda, Tal está cual, bien. eso, dice, yo nunca fui en contra de él, yo nunca quise de verdad, nunca quise que le echaran del programa. Lo que el Kiwi luego relata es de bajar incluso esos ejecutivos y decir, oye, hoy nos ha ido bien y tal, qué lindo, qué tal. Pasar de Pasa bacán. lo que pasa durante la tarde y que al día siguiente se opte por sacarlo del programa. Dice, porque yo... Como la yo- presión social. Dice, yo no hubiese tenido ningún problema de salir en el programa, de pedir las disculpas oportunas, de hablar con Pamela, incluso de volver a citarla, decirle, oye, mira, no fue mi intención, lo lamento muchísimo, que esto me sirva, me aprenda. Pero de esa En el forma fondo tan- lo que pasó tan con José drástica. Viñuela cuando cortó el pelo, ¿Te él tuvo acuerdas? sí tiempo, él tuvo la opción de hablar, ¿o no? Sí, al día Pero es siguiente él pudo. distinto porque resulta que el contrato del Kiwi, hay algo también que no está muy claro. El contrato del Kiwi terminaba, ponte tú, el día viernes y esto ocurre el día martes. Ah, Entonces, yo no tenía esa era, información. no era Sí. que el Kiwi se iba a quedar eterno trabajando en No, TVN no. o que tenía un contrato. El Kiwi había sido solamente por la época del Festival de Viña Sí. y 2 días antes de que Acabase el festival. de que acabase el festival, el Kiwi hace esto. O sea, finalmente pierde 2 días de pega. Sí, pero también le marca, Nada más. le marca socialmente en una Socialmente, situación que a sí. él Se le... estigmatiza. Espérate, si en el fondo lo que él hace es reconocer, en el fondo, su error, pero y ahí estamos todos de acuerdo que es finalmente el fondo equivocado, pero habla de la forma, de cómo llamaba a su jefe, no le contestaba, se le desapareció todo el mundo, entonces quedó como en una incertidumbre, más allá de que esto, porque al final la presión de un poco la decisión que se iba a tomar con el Kiwi, la empezaron a establecer las redes sociales, Sí, po. ¿no? Que pasa en muchos casos, ¿no? Entonces, ahí quienes cortan el que los ejecutivos, tus jefes en televisión, tienen que empezar a evaluar un poco cuál es la determinación que van a tomar y cómo queda la figura que ellos están poniendo en pantalla con el público, que es lo Ya, más pero eso importante nunca- de esta pega. En la televisión nunca le ha importado cómo queda la figura. Perdón. ¿A quién pero- poner? Pero digamos las cosas, a mí no me vienen ver. con cuestiones. Denunciemos Masterchef, vamos. No, Ah, si Masterchef al no. agua. La gente a los grandes jefes le importa un comino, una vez que te usaron, votan. No, lo sé, pero- O sea, no me vengan con Y si que... creen que, Pero les, Dani, que le les vas a hacer un importaba. problema, Dani, te si es cortan que- antes. Dani, Al lo que pasa, tiro, po. y te lo grafico así. Tonka Tomisic. Ay, se me perdió el reloj. Canal ¿Qué tiene 13 ahora? decide tenerla congelada casi un año, ya con apariciones esporádicas, pagando el sueldo, pero era porque ellos sentían a lo mejor un poco que la imagen para el público había cambiado. Sí. ¿Ya? Y eso hace que un canal, a pesar de estar pagando con un activo de esta empresa, Un tremendo ¿ya? sueldo. ¿No es cierto? Decida que es mejor que ese activo no esté en pantalla. Claro. Bueno, un poco con el Kiwi de haber pasado lo mismo, pero él siente que en esas horas en que se tomaron, en esos días en que se tomaron las decisiones, fueron, a ver, penca con él. Y eso es lo que más o menos... Sí, pero Lo que le igual, dolió. igual le da una connotación como que fue terrible lo que le hicieron en el canal cuando fueron 2 días nomás. po, Nos vamos a ir a un también. corte comercial, Adriana Barrientos, a la vuelta. Vamos a seguir hablando de lo que pasó, ¿no? Con el Kiwi y su salida de TVN en el festival ya hace algunos años transcurrió. Pausa y ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Zona de Estrellas y tengo el agrado de presentarles a quién va a estar con nosotros aquí. Se une a la familia de Zona de Estrellas. Además les quiero hacer una pregunta, porque ¿les sorprendería saber que el secreto de un pelo fuerte y radiante comienza por tu piel? Bueno, pues sí, tu cuero cabelludo es la base de todo. Les presento la nueva línea de Valerina Fuerza y Cuidado, una fórmula con probióticos y biotina que fortalece tu pelo desde la base para evitar que se quiebre. Y también porque ese brillo lleno de vida le hemos añadido extractos de frutilla y de manzana. Cuida tu pelo desde tu piel con el nuevo Valerina Fuerza y Cuidado del cuero cabelludo. Fuerte el aplauso para Valerina. Valerina. ¡Hola, Valerina! los champús. Valerina Oye, capuchina. impresionante porque uno dice el brillo de la piel, o sea, el brillo del pelo viene del pelo y no, pues viene que de la, mira, po. viene de la Mira. ¿Sabéis qué? Dani Mira este Castor, pelo, Te mira voy a este hacer pelo, un Dani regalo. Castor. Mira, Dani Castor. Te voy a hacer Qué un linda regalo te ves. para que le Ese regalo siga te lo manda Dani brillando Arangui. su pelito. Ese es un champú. Ay, la nena que me dijo pelo grasoso. No. Gracias, Ah, Dani. ¿Quién le dijo? No. Que me dijo Esto es para la cochina. otra Ay, reina. me A ti y a mí nos toca Para mañana. Diana. Ahí está el acondicionador, Adri. No Me tenía el pelo encanta. grasoso. Porque no. usted también le brilla su pelito, así que Me ya lo encanta. Los saben. alientos no tienen tanta grasa en el pelo. Qué bueno Muy lo que bien. dijiste. Pero sí sabía. Fuerza y La gente cuidado. con ondas no tenemos grasa en el Valerina. Se reseca. Nuevo integrante Ahí de se notaba que era mentira. la familia aquí del Zona de Estrellas. Vamos a Y de continuar. manzana y frutilla. Temas relevantes nacionales, el kiwi. Oye, pues el kiwi está carísimo, ¿eh? El kiwi está carísimo. El kiwi, ¿sabían tienes que ir al tiene más supermercado. vitamina C que la naranja y el limón? Sí. El kiwi ahora está vendiendo longa. Coman ¿Lo vieron kiwi. ayer en primer Sí. plano? Sí. La longa del kiwi es ser gigante. Porque como la las de trae de Chillán. Chillán. Sí, Por obvio. favor. Sean ordinarios. Tenemos una declaración de Pamela Leiva, porque ella en el fondo es un poco la afectada con el robo de este beso. ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo sintió? ¿Qué fue lo que dijo? En ese entonces, mucha atención, dice así: Pamela Leiva rompe su silencio tras polémico beso con el kiwi. El momento sí me dio rabia, no me lo esperaba. En el momento sí me dio rabia, no me lo esperaba. Dice, en el momento sí me dio rabia, no me lo esperaba. Dijo sobre el momento asegurando que tuve muchas ganas de irme, pero no quería que esto empañe todo lo que estoy viviendo. No quiero que esto sea la noticia. No he hablado con él, supe que pidió disculpas. Lo hizo de un lado de ansiedad, desesperación, de querer ser divertido, de ganarse la pega. Podemos discrepar y es muy noventera la forma, pero lo tomé desde ahí. Racionalicé y dije, este gallo está desesperado. Su ansiedad lo está matando y está tomando decisiones erradas como robarme un beso. Yo nunca me comuniqué con nadie de TVN para reclamar. Nunca llamé a nadie para pedir la cabeza del kiwi. La decisión fue de ellos. Acabo de pasar una de las noches más especiales de mi carrera y no quería que eso empañara. Y fíjate que ayer también en redes sociales, mientras estaba el programa Primer Plano al aire, hubo de todo, ¿eh? La opinión social estaba bien dividida. Por un lado decían que había sido lo oportuno, que había sido lo que tenía que haber hecho TVN, obviamente también como televisión Sí. pública del país. Pero por el otro lado había mucha gente que también decía, chuta, quizá fue, claro, porque de cierto modo se entiende que uno cometa un error, lo importante es educar, no castigar. Subsanarlo. Y que él lo entienda también y que él... Entonces, claro, si llevaba tiempo sin televisión, nadie sabe cuál era su situación económica, te vence la ansiedad, te vence una forma de hacer televisión que tú hacías antes con total alegría y que ahora obviamente no se lleva. Yo tengo una Le pregunta. tenían cierto cariño al personaje. Tengo del una Kiwi. preguntación. O sea, en verdad yo no, porque lo hice acá una del comentario de nuestras redes. ¿Hizo una encuesta usted? Y me dio como un... Si no chip. hubiese sido el kiwi que nacía esto, yo hubiese sido un rostro más consolidado. O Ricky Martin. Lo No, funan. pues no Ricky Martin. Ya, pues si hubiese sido un José Lo Viñuela. funan. Lo funan. Pero la decisión, ¿ustedes creen? Me encanta, el público aquí se hace presente. ¿Ustedes creen que la reacción hubiese sido así tan rápido?
Si hubiese sido José Viñuela, Martín Cárcamo, Mario Velasco... Pasa que no ¿qué hubiese tenía pasado? contrato, el contrato finalizaba el viernes y esto ocurrió Pero el podría haberse miércoles. despedido, po. Sí, no, es que si él hubiese tenido un contrato que hubiese sido por un año completo, por supuesto que la decisión hubiese sido distinta, pero era una persona que simplemente venía de visita, venía de paso por 10 días. Pero no lo dejaron despedirse, po, Pero Adri. es que ¿para qué? Si faltaban 2 días para que se fuera, no era un rostro del Quisieron canal. quitarse el problema Cuando es antes. un rostro del canal, de partida el Kiwi no hubiese hecho eso si hubiese sido rostro del canal, porque esto lo hizo tal cual como dice la Pamela Leiva, por desesperación. El hombre quería conservar la pega, quería reencantar en la pantalla para poder llegar a tener un contrato de televisión. Como no tenía el contrato, estaba dando manotazos de ahogado y se equivocó. Lamentablemente a todo el mundo nos pasa. Si de repente cuando uno le aprieta el zapato y cuando uno quiere una pega, de repente, qué sé yo, comete errores. Y él cometió un tremendo error, pero fue la desesperación. Y yo creo que el canal, si hubiese sido distinto, de partida este error no hubiese ocurrido. Pero si hubiese ocurrido este No, error... pues si ocurrió lo del pelo con José Viñuela, Si hubiese podría haber ocurrido pasado. este error, hubiese procedido como procedieron con el José Miguel Viñuela. Ahora el tema es que la funa pública que iba a tener iba No, a ser eso va a pasar. salvaje. Es decir, iba a ser salvaje la funa pública. Pero por supuesto que si hubiese estado contratado por el canal por un año, claramente que le iban a dar otras funciones. Pero lo del Kiwi, por le iban a último, yo despedir, digo, le iban a congelar. más allá que despedirse del público, ya, si esa cuestión de despedirme del público, no me vengan, no, Sí, yo lo creo, que no pasa creo está que a él le en importe, no me vengan con cuestiones. Yo creo que lo que a él le faltó fue poder pedir disculpas y que la gente supiera lo que está Claro. diciendo hoy, lo hubiese sabido en ese que momento. no hubiese sido en otro programa o como fue Claro. en otros programas donde él tuvo que defenderse porque TVN no le dio la Yo creo posibilidad. que eso era lo importante. Yo Pero creo que es para sí. todos la pedir disculpas. Y porque también piensa que a lo mejor él albergaba Sí. la posibilidad, quién te sabe, que, De oye, decir mira, lo vente que a yo Viña, te creo. probamos ahí, actualizarte tal cual, y luego el matinal, que también estaba Claro. cambiando, Sí. otra posibilidad laboral. Entonces, claro, uno se tira al agua de la mejor manera, él cree, y chuta, y fue un error considerable. Sí, el error es considerable. Yo creo que sí está bien haberlo penalizado como se hizo, pero también creo que es parte de la benevolencia, o sea, errar es humano y perdonar es divino. Es parte de la benevolencia quizá en un futuro que se le puedan entregar nuevas oportunidades si él pide la disculpa y es el mea culpa correspondiente, entendiendo que viene de la vieja televisión y gente joven como nosotros podemos entender que si bien no va con las formas, es algo que yo jamás haría y que encuentro que está súper feo, sí es algo que puede venir de arrastre de una tele mucho más antigua y uno puede ser capaz de perdonar. Pero aún Eso sigue- tiene que quedar en Pamela aún y en los siguen canales. pasando Se puso cosas, señor, ¿eh? se puso señor para sus cosas. No, Vamos porque a decirlo. actualmente Se puso todavía hay señor. algún programa o Se alguna puso señor. historia, eso de, ay, vamos a dar la vueltecita, venga la Ay, me vueltecita para no sé carga, la cuál. colita, O la aquello de- colita. De verdad, son unas cosas, o la de la colita, o no sé, que son cosas que uno dice, A mí, chuta, ¿sabéis cómo me obligaban a jugar a la golita Ah, en Jingo? No, o sea, a ti te- claro, claro. claro. Está ahí súper mal, güey. no quedaban gomitas en todo Santiago. ¿Dónde No. estaban? En Sí, los almacenes de estaban Chilevisión. agotadas, estaban en la casa de Preocupado. Mario. Y yo no vi que a ninguna de mis compañeritas les costara la pega. Porque eran otros tiempos, po. Con Pero sí que- Kaminsky pasó hace poco igual. Sí, sí, pasó. ¿Qué Porque pasó? Kaminsky, ¿Qué si bien- pasó? con Kaminsky le termina costando la pega, Una más de Kaminsky. algo que finalmente ¿La infidelidad? fue... ¿La infidelidad? o sea, la infidelidad no está probada. No, Sí. po. ¿No? Era lo público. Fue No fue enamorarse de otra mujer, Sí. dejar su casa, lo que fue. Pero como finalmente lo que estábamos hablando, las redes sociales empujan y la percepción muchas veces, la temperatura, el termómetro que es una red social con respecto. ¿Qué? Ah, No, yo que estoy pasándolo bien. Se ha quedado con lo de la gomita, se ha quedado Sí. loco. No, ¿qué te, no. Mario se quedó en Jingo. Pero Mario, ¿por qué me estás poniendo atención a mí? digo Tú porque esto. habla. Pero espérate, porque. Pero porque- Guapiruli, ¿tú jugarías a la gomita con Mario? No, ¿qué son esos juegos de señas? Oye, Bueno, cada escúchame. uno tiene que preguntar. porque- Son juegos ¿saben reality, por qué? también. ¿Saben por qué te Mario, lo Sí, digo? no, 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 ¿Cuántas no, gomitas eso. sacaste en tu tiempo en Jingo? O sea, me dio diabetes. po.